¿Cómo estás? Ezequiel García y Beto Bucegui te saludamos en esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, una jornada muy especial en el día de hoy porque va a haber actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, así es, programamos una serie de actividades para esta semana en el marco de esta fecha conmemorativa tan importante a nivel internacional que apunta a la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad. Romina, yendo un poco a lo que es el contexto, el día es mañana, pero vos cómo ves, si ponemos un ejemplo, ¿no? Si nos retrotraemos en el tiempo, creo que más o menos podemos llegar a tener la misma edad. ¿A qué derechos han ganado estas personas con discapacidad que tal vez antes prácticamente la sociedad no los aceptaba? Y en realidad sí, el mayor salto cualitativo con respecto a derechos lo asume, digamos, la Organización de las Naciones Unidas cuando se estipula la creación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual propone el pasaje del antiguo modelo médico sobre la discapacidad y la mirada capacitista hacia el modelo social de la discapacidad y de ejercicio de derechos, cuyo eje principal es que la persona con discapacidad lo que encuentra como barreras es lo que el medio y la forma de vivir la discapacidad de la comunidad le pone como obstáculo. No es la persona la que tiene la barrera, sino el entorno, todavía no estamos a la altura de las necesidades de las personas con discapacidad para una plena inclusión en todos los ámbitos de su vida. Pero lo más importante es que la nueva mirada sobre la discapacidad antepone siempre la condición de personas a la de la cuestión patológica o de las dificultades y ve la discapacidad como una condición y no como un destino o un diagnóstico que lo va a dejar atado, claro, a una condición drástica como se veía antiguamente o siempre asociada a la enfermedad. Como algo incurable, ¿no? Porque también, digamos, en la República Argentina hubo una evolución con respecto al trato para las personas con discapacidades, con las creaciones de espacios donde estas personas se pueden relacionar porque todavía continúan. Tema que todavía no está terminado, ¿no? El tema de los espacios, de los accesos. No, es un tema incipiente en realidad. Tenemos un camino enorme por recorrer, pero desde el programa a mi cargo lo que tratamos en todas las actividades que emprendemos en diferentes ámbitos de abordaje es permanentemente visibilizar esta cuestión y promocionar estos derechos y cambiar la mirada de la sociedad sobre las personas con discapacidad, desde mencionarlas como corresponde, desde hablar en los términos que corresponden sobre discapacidad, porque el lenguaje construye muchísimo significado y si nosotros seguimos hablando en los viejos términos de la discapacidad asociada a la imposibilidad, seguimos replicando y transmitimos a las nuevas generaciones una mirada que es la que tenemos que deconstruir para cambiar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Beto Bucegui te habla. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola Beto, buen día. Buen día, ¿cómo andamos? Te quería preguntar un dato que me parece que es importante saber, si es que lo tenés, seguramente lo manejás. ¿Qué porcentaje de discapacitados tiene la República Argentina, o si vos querés la provincia de Buenos Aires, que sería un reflejo tal vez de todo el país? Sí, por lo general el dato del porcentaje está asociado a un 10% de la población. ¿Sí? Es mucho. Quienes más, quienes menos. Pero pues tenemos dos temas, que los datos son desactualizados porque el último censo con el que contamos es muy viejo, y por otro lado, no es tan fácil cuantificar el porcentaje de personas con discapacidad porque nosotros, no todas las personas, por ejemplo en Olavarría nosotros sabemos que hay 4.000 y pico de personas que tienen certificado único de discapacidad, es decir, que tienen certificada su condición de discapacidad. El CUT. ¿Ok? El CUT. Acá en Olavarría somos porque yo tengo discapacidad auditiva. Sí. Bueno, lo tengo totalmente asumido. Y a propósito de eso quería mandar un breve y pequeño mensaje. Hay gente que no entiende por qué puedo hacer radio teniendo discapacidad auditiva. Bueno, yo trabajo primero con los auriculares muy altos, que no me hace muy bien, pero es parte de mi placer. Por eso se acopla. Por eso a veces se acopla. Pero yo en mi vida diaria
me manejo con audífonos, generalmente con un audífono, el otro a veces no lo uso, pero digo, toda alguna capacidad, no todas, hay discapacidades que son severas, la discapacidad motriz, hay muchas, pero yo digo, bueno, cuando uno ve un discapacitado, cuando uno ve, por ejemplo, un lugar de estacionamiento para un discapacitado, yo no siento que es para mí. Yo puedo estacionar en cualquier lugar, puedo bajarme, puedo caminar, es decir, no vivo con algún problema por tener una discapacidad. La discapacidad Claro. se puede sortear, poniendo empeño, poniendo ganas. Bueno, hay otras que no, hay otras que no. Pero bueno, también esa propia mirada de quienes trabajamos en discapacidad y quienes tienen una condición de discapacidad es la que vamos cambiando. Porque si vos ves un estacionamiento disponible, a vos te corresponde por derecho, porque la convención estipula y las leyes que la llevan adelante a nivel provincial y nacional, que vos tenés ese derecho. Y no tiene que ser severa tu discapacidad para que vos te apropies de ese derecho, porque es una condición que a vos te fue asignada por una junta y eso hace que vos tengas ese derecho. O sea, si no, es como que dentro del mismo mundo de la discapacidad ya estamos catalogando la más severa de la menos severa, y todos quienes tienen un CUD tienen determinada una condición de discapacidad y tienen exactamente los mismos derechos. Vos sos un claro ejemplo de que las barreras se las pone muchas veces el entorno de la persona o la propia persona. Tal cual. Vos has sorteado esas barreras. ¿Sabés qué es lo que pienso a veces? Cuando hay poquitos lugares en un determinado lugar para discapacitados, y yo uso claro. uno, digo, le estoy quitando tal vez por ahí, por estacionar en este lugar, le estoy quitando el lugar a una persona que anda en silla de ruedas. Sí, pero eso está bueno porque habla de tu empatía, ¿viste? Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con tu capacidad de empatía. Y es totalmente rescatable desde ese lugar también. Así que porque yo me manejo, no tengo ese problema. Ahora, cuando voy a un banco, cuando voy en este momento con el tema de la pandemia, a una persona que está detrás de un vidrio, que no tiene la empatía porque yo le hago señas con la manito, viste, que no escucho bien, o que tengo alguna dificultad en escucharla porque además hay personas que hablan con la boca cerrada. También eso es cierto. Tendría que haber una educación general para que todo el mundo tratara de expresarse de la mejor manera para que el otro te pueda entender, pero a veces cuando te habla una persona que tiene un barbijo, hay un vidrio, bueno, viste, digamos que la comunicación la comunicación no es la misma y y en algunos lugares habría que tenerlo en cuenta. Sí, nosotros la verdad es que nos proponemos, y ya empezamos desde que volvió la presencialidad, a salir a terreno y a hacer ese tipo de trabajo que vos expresás, que tiene que ver con la sensibilización, con la capacitación, con el trato, con el buen trato, con la empatía. De hecho, hoy la actividad que vamos a llevar a cabo en la terminal de ómnibus ahora en un ratito, tiene que ver exactamente con eso, con que todos los agencieros de las empresas que están en la terminal, el personal administrativo, el personal de seguridad, que muchas veces es la primera persona que va a recepcionar a alguien que tiene una condición de discapacidad, puedan tener en cuenta todos estos ejes que a veces hacen una enorme diferencia a quien debe transitar estas barreras. Mira, Romina, entonces, yo tuve que preparar un informe porque estoy estudiando acompañante terapéutico y tenemos la cuestión de accesibilidad y discapacidad, y ley de salud mental y bueno, un montón de cosas. Y tuve que diagramar los accesos en en establecimientos públicos para personas con discapacidad en el partido de Olavarría. Y eso se ve muy notorio, eso se ve que hubo una intervención donde también se da posibilidades para estas personas que no tienen esos accesos. También a veces es muy lamentable ver autos estacionados en una bajada. Sí, todo el tiempo. Que vos decís, ¿te das cuenta? O sea, sabemos que sí, la verdad que en ese sentido hizo un gran trabajo Lucas Díaz, aspiró cuando estuvo en el cargo de director del área también, y hoy por hoy todo lo que es construcciones nuevas que se empiezan de cero, que arrancan o grandes modificaciones, ya tienen un formato accesible. El municipio de Olavarría ya tiene un formato accesible en todo lo que construye. Bueno. A partir de determinado momento es parte ya de cómo está diagramada cualquier infraestructura, que se arranque de cero o que se remodele, digamos, lo cual está muy bueno también. Bien. Bueno, me parece que hemos hablado bastante del tema, bueno, y cada uno tendrá que tener
Bueno, la empatía para con las distintas capacidades. Vuelvo a decir, me parece que hay algunas que son más severas que otras, pero hay que estar atento a todas. Sí, totalmente. A todas, y absolutamente a todas. Siempre la condición de persona a cualquier otra condición. Las personas con discapacidad, sea cual fuere la discapacidad que posean, no tendrían ninguna barrera si tuvieran los apoyos, la ayuda y el contexto y las adaptaciones necesarias para llevar su vida adelante. Es decir, que es un largo camino que está muy relacionado a los recursos también, a la normativa vigente y sobre la que hay que seguir creciendo muchísimo, pero por lo menos es un paso enorme tener en claro sobre qué paradigma queremos mirar a la discapacidad y qué políticas públicas queremos llevar adelante al respecto. Entonces ya el camino más o menos está pautado. Genial. Además, ya para terminar, la última, digo, hay gente que la lleva no digo con alegría, pero con mucha serenidad, transita por la vida con una discapacidad, la sobrelleva, hace caso omiso, se aguanta una cargada, aunque esté mal hecha. Hay maneras, me parece que lo peor que puede ocurrir es victimizarse, porque de ese lugar no se sale. Tal cual. Pero eso en todos los ámbitos de la vida, tengas o no una condición de discapacidad. Si tu mirada sobre la vida es pesimista y derrotista, tengas o no una condición de discapacidad, la vas a llevar mucho más dificultosamente que si tienes otro tipo de mirada respecto a los obstáculos de la vida cotidiana. Yo siempre emparejo como no haciendo una diferenciación si tiene o no discapacidad. La persona es optimista o pesimista frente a sus circunstancias de vida. No hace falta, además, mira, me quedé pensando en este momento. Okay. No hace falta que te falte una mano, que no tengas visión, que no tengas buen oído. Claro. Hay gente que tiene la discapacidad de no escuchar, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí, por supuesto. Hay gente que no escucha, que no entiende, que no quiere escuchar, que no quiere entender. Inclusive puede tener una discapacidad cognitiva bueno, y nunca le van a dar un CUT por eso, claro, ¿viste? No, pero hay gente que no te escucha, que no te entiende, que es soberbia. Bueno, también son discapacitados mentales. Sí, pero ponele, o sea, una discapacidad mental, una discapacidad cognitiva, y a veces me ha pasado de ver en el centro que tal vez hay personas que no conoce. En Olavarría tenemos personajes, porque lo llamo personajes en el buen sentido, ¿no? De que van cantando, que van a un bar y tal vez no toman alcohol, pero toman, qué sé yo, una gaseosa y hacen como un show, porque también teníamos un chico ahí bailando siempre en la estación de servicio del Ituzaingó, por ejemplo. Sí. Pero hay un montón de gente que los mira tan mal, los trata tan mal, que vos decís, a ver, dos dedos de frente, tiene una discapacidad. Bueno, yo lo que quise decir es que mucha gente que tiene una discapacidad y no lo sabe. El que no escucha, el que no entiende y el que no quiere entender tiene una discapacidad, sí, pero también. No sabe que la tiene. Pero no sabe, es peor. Listo. Romina, un beso muy grande. Gracias. Ay, chicos, muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Les mando un beso enorme. No hay de qué. Igual, Romy, te vamos a seguir llamando porque hay muchas cosas de tratar de discapacidad, siempre. De accesos. Y también algún día me andá preparando un tema porque me gustaría tratar el tema al respecto a nivel nacional, porque la provincia de Buenos Aires es muy distinta al resto de las otras provincias, como por ejemplo con el CUT. Muchísimas gracias. Perfecto, cuando quieran, cuando gusten. Les mando un beso. Hasta que tengan luego. un buen día. Así dialogábamos con Romina Sponer. Ella es la referente, ella es